Bueno, para mí la corrección de estilo básicamente es una cuestión de checar ortografía, que tenga una estructura correcta, puntuación, etcétera, ¿no? Yo sí creo que el trabajo tiene que ser un poco, o sea, esa es una cosa como muy, muy concreta, ¿no? La corrección de estilo. Pero generalmente lo que ya todo el mundo hace o lo que se considera como un poquito más amplio es el trabajo de edición. Y dentro de la edición existe la corrección de estilo, ¿no? O sea, ya como probablemente se sabe en muchos medios, que hay muy poca gente que hace corrección de estilo como tal, porque generalmente hay una preparación mucho más amplia que es hacer el trabajo de edición. Y la corrección de estilo es como una parte, no mínima, porque es muy importante y es la base, pues, ¿no? Que es el trabajo de edición, pero es una parte nada más del trabajo de edición. Lo que pasa es que yo era reportera durante mucho tiempo, como 15 años, y como reporteros el periódico entonces era muy pequeño, ahorita es un monstruo, y en ese entonces teníamos que también hacer corrección de estilo. ¿En qué periódico era? El Norte de Monterrey, El Norte de Monterrey, que ahora es el Grupo Reforma. ¿No? Okay. Pero el Norte de Monterrey entonces éramos como 25 personas en la redacción, o sea, eso era todo el periódico. Y entonces hacíamos un poco de todo. Entonces, incluso nos llegábamos como a rolar el puesto de editor, ¿no? De una sección. Como reportero te podías quedar encargado de la sección y entonces tenías que saber editar. O sea, saber no solamente, reportear no solamente, sino hacer el trabajo del que iba arriba de ti, que era sí. Corregir la nota, editarla, etcétera, ¿no? Y con corregir, pues, la corrección es básicamente como irte sobre la nota, pero no, de alguna manera tampoco cambias como la estructura, el punto de vista, o sea, cuál es la entrada, etcétera, ¿no? Entonces, hacíamos el trabajo de edición. Entonces, digamos que toda la vida, desde que estaba estudiando en la universidad, yo trabajaba en el periódico. Entonces siempre he trabajado en asuntos de edición y de corrección. Luego fui editora, luego fui como encargada de editora y luego puse una pequeña editorial. Entonces digamos que siempre he estado metida en el medio, de la edición. Debe de tener para que un texto se considere bien escrito. Bueno, te iba a decir, para que sea bueno, que esté bien escrito, por supuesto, ¿no? Pero ¿no? Así como primera pasada, que esté bien escrito. Segunda, que diga algo, porque muchos textos son puro rollo, ¿no? Y tercero, que esté escrito de una manera que sea como atractiva para quien lo quiera leer y que la gente no se quede como en el primer párrafo, ¿no? Para mí eso es bueno, nada más. Y al contrario, ¿qué características hacen a un texto malo? Pues yo diría que lo mismo, pero sobre todo, es que un texto que está mal hecho, digamos, mal escrito, con problemas de ortografía, etcétera, etcétera, siempre se puede corregir. Pero si no tiene contenido, si no llega a un punto medular, si no tiene justificaciones, argumentación, pues es un texto malo, ¿no? Entonces, en el caso del texto malo, yo me iría más a la cuestión de contenido primero y después a la cuestión de que esté bien o mal escrito en el sentido de ortografía, etcétera. Sí, de la cuestión formal, porque eso siempre se puede corregir. Cuarto oscuro, ¿cómo está la estructura de la redacción o cuáles son las funciones que tiene el corrector de estilo aquí dentro de...? Pues no tenemos corrector de estilo, o sea, básicamente la corrección la hago yo. ¿Por qué? Porque es una revista bimestral que funciona mucho con base en colaboraciones. Entonces, como los colaboradores generalmente es gente que sabe escribir y básicamente yo hablo con ellos, veo cómo está escrito, igual les hago unas correcciones y lo reboto con ellos, ¿no? Todos los textos que se publican tienen que estar de acuerdo. No, yo creo que cualquier corrector de estilo debe de veras tener noción, no mínima. Debe ser muy bueno en ortografía, en gramática, en puntuación, en todo eso, ¿no? O sea, porque si no, sí estás perdido, ¿no? Pero te digo, como corrección de estilo, pero ya como a nivel de edición, pues tienes que conocer la materia, ¿no? De la que estás hablando y también como saber de jerarquización, de cómo priorizar la información, de qué es importante, qué no, de saber sacar la paja, de saber cómo manejar
la cita directa o como parafrasear una frase, digamos, o una declaración, una cosa así, ¿no? Es como, digo, básicamente eso, ¿no? Pero la formación así mínima, indispensable es que puedas escribir, ¿no? Que puedas escribir sin falta de ortografía, que puedas escribir con puntuación, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que usted realiza dentro del medio? En la revista, pues es la coordinación general, digamos, ¿no? Digamos que yo tengo que ver portafolios, tanto recibir portafolios de fotografía como quizá buscarlos, o si veo algo que creo que pueda ser bueno para la revista, pues lo pido, hablar con los fotógrafos. En algunos casos yo escribo los textos, en otros casos le pido, o sea, como por el tipo de fotografía, a lo mejor digo sería un artículo, o digo unas fotos que podrían estar acompañadas de un artículo de tal persona en específico. Pedir los textos, o sea, pensar todo lo que va a ser el contenido, cómo se va a armar, qué va a ir primero, qué va a ir en portafolios, de acuerdo a las secciones que tenemos. Y luego tengo que hacer el trabajo, pues, de corrección de todo, y luego el trabajo de coordinación con el diseño, con la persona que hace el diseño. Es un diseñador que tiene mucho tiempo trabajando con nosotros, bueno, desde que empezó la revista. Sobre ya ese material hacemos las últimas correcciones, incluso ya en pantalla, revisar, por ejemplo, las pruebas de color antes de que se vayan a imprenta, porque también tengo que verificar como la calidad de ya el armado impreso, pues, y cómo está funcionando la imprenta. Y ya, básicamente, me falta repartir la revista. Es un trabajo muy pesado. ¿Y en la revista utilizan algún material de apoyo para la redacción de textos, como manual? Fíjate que no tenemos un manual de estilo. Yo sí estaba pensando que quizá deberíamos de tenerlo. En realidad, de alguna manera yo he aplicado el que yo me inventé en la casa, y no me inventé, sino que es el como que yo me acostumbré o aprendí. Los usos, ¿no? Un cierto estilo, ¿no? Que la verdad es que los manuales de estilo pues son arbitrarios, ¿no? Eso, cómo manejas las cifras, como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que sí, 4 con número, con letra, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, qué va en itálicas, qué no va en itálicas, cómo se manejan las comillas, cómo manejas las citas directas, como todo ese tipo de cosas. O sea, yo básicamente uso pero por inercia, ¿no? El manual de estilo o el estilo que hemos estado utilizando desde que se fundó la revista, pero quizás sí, pues no sería una mala idea ponerlo por escrito, ¿no? Para unificarlo, ¿no? Sí, para unificar criterios, porque de hecho, por ejemplo, cuando hay una colaboración y el colaborador usa otro, o sea, por ejemplo, maneja las cifras de manera distinta, yo lo modifico, pero no en mala onda, sino porque tenemos que unificar el estilo, ¿no? Y cada persona viene de medios distintos, de estilos distintos, entonces nada más es como aplicar el Si usted cree que existe un límite entre lo que debe corregir el corrector como tal o el editor en su caso, como meterse tal vez un poco en las ideas del escritor, si la idea está medio incompleta o se fue por otro lado y usted puede aterrizarla, ¿usted cree que es válido que el corrector tenga ese papel, o eso es más bien como...? Yo creo que el corrector no, o sea, si estás actuando exclusivamente como corrector de estilo, creo que no es una función del corrector, pero el editor por supuesto que sí, o sea, pero yo creo que siempre hay que hacer un trabajo coordinado, ¿no? Con los autores, con la gente que escribe, porque tú no puedes entregar un material y que el editor te lo transforme totalmente y luego que salga con tu nombre, o sea, sí. Me parece como una falta de respeto, y lo digo porque, o sea, yo también escribo, y también escribo también para otros lugares, y escribo para otras personas, y escribí en un periódico, entonces como que tú escribieras una nota y al día siguiente aparecía firmada con tu nombre y tú no escribiste nada de eso, pues es horrible, ¿no? O sea, creo que hay un límite en el sentido de, si es una cuestión de opinión, si es un artículo de opinión, pues igual sí que guarde, ahí sí irte más a la corrección, pero, o sea, irte a lo fundamental de las ideas. Si es un artículo de opinión, pues no te puedes meter, o sea, pero sí creo que como editor
sí tienes la función de trabajar en conjunto con quien escribe para ponerse de acuerdo, porque muchas veces cuando escribes sí se te va la onda y sí se te van las ideas y sí a lo mejor dejas lo más importante al final, etcétera, ¿no? Entonces como que sí hay un trabajo, pero es como decir, yo te propongo, o sea, a mí me parece que en esta parte deberías ahondar un poquito más, o aquí te estás contradiciendo, etcétera, pues ese es el trabajo del editor. Nada más que, o sea, como meter manos sin avisar, sí, no, a mí no me gusta. Digo, o sea, tenemos más o menos, o sea, sí tenemos más o menos uniformado todos ciertas cosas, ¿no? O sea, cómo se manejan las citas, cómo se manejan las cifras, como lo más elemental, ¿no? Y de alguna manera, por inercia todos lo traemos, pero como realmente soy yo quien hace la edición, no existe ese problema, ¿no? Okay. Y hablando de los titulares, ¿quiénes son los que los elaboran? Normalmente los hago yo cuando es un colaborador externo, o bien si hay una sugerencia de... A mí me gusta mucho que la gente sugiera, ¿no?, sus propios titulares, y generalmente respetamos. Cuando el autor dice mi texto se llama así, digo, por ejemplo, es el caso de un portafolio que vamos a publicar en la próxima revista, que es el autor del texto es el fotógrafo. Entonces él hizo el texto y las fotos. Y él dijo o sea, él tituló su artículo y a mí me pareció muy bien. O sea, yo le agregué a lo mejor un kick, un balazo, ¿no? Nada más. Pero si no traen un título, pues entonces generalmente yo pongo las caricias. ¿Y qué elementos privilegian la titulación? ¿Las acciones o las declaraciones? Pues en el caso de la revista, como que si fuera periódico, sí se podría hacer esa distinción. Si ustedes se fijan en la revista, normalmente los textos no son realmente como de hechos, ¿no? Sino son mucho más como artículos que tienen una intención un poquito más, digamos, literaria, aunque sea informativa, que acompañan a las fotografías. Lo que tratamos de hacer es que los textos no, que los textos no hablen sobre las fotografías, porque pensamos que las fotos hablan por sí solas, sino que más bien sea un acompañamiento y que el texto de alguna manera sea una obra independiente pero complementaria de las fotografías. Entonces, pues no es que se privilegie nada, ¿no? Es porque el texto es en sí mismo una obra, ¿no? Entonces, pues, pero por ejemplo en las que son, digamos, como que no son portafolios o que no son artículos como más especializados, pues yo diría que en dado caso, pues los hechos, o sea, no, las declaraciones no, digo, a mí no me parecen importantes, a menos que sean así trascendentales, pero creo que sí es como un poco esa tendencia de los periódicos de destacar las declaraciones, pues, me parece sumamente intrascendente a mí. Y en el caso justo de la revista fotográfica, especializada en fotografía, ¿qué características tienen los textos que se publican? Pues eso que yo siento que son, sabes, como que generalmente la foto acompaña el texto, o el texto acompaña la foto, o lo que muchas revistas, bueno, las revistas de fotografía que había antes, porque ahorita casi no hay muchas, hablaban sobre las fotos, ¿no? Y aquí lo que nosotros queremos es que puedan ser de alguna manera independientes, o complementando, no independientes, complementarios, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la fotografía es como muy poderosa, y me parecería como también una falta de respeto decir de que fulano de tal dicen sus fotos que no sé qué, y como se puede ver en la foto fulana, uh-huh. O sea, ¿para qué si la foto fulana está hablando por sí misma, ¿no? O sea, solamente en algunos casos muy específicos de que están hablando de una cuestión técnica, por ejemplo, o de que el texto hace referencia a una foto de tal archivo antiguo, etcétera, de que, bueno, por ejemplo, en este daguerrotipo, entonces le ponemos foto, página tal, ¿no? Para que uh-huh. la gente sepa cuál es el daguerrotipo, uh-huh. ¿no? Pero no, o sea, en realidad la idea de la revista es hacer como textos que sean más independientes, ¿no? O sea, hay textos que son un poquito más especializados,
y los que son, sobre todo los escritos por los académicos, ¿no? Que hablan, sobre todo cuando los vamos a como archivos históricos, entonces ahí sí como que son mucho más rigurosos, pero como quiera, en esos casos buscamos que los textos, más que de corte académico, se adapten un poquito a la población general y se vuelven textos de divulgación, porque luego la tendencia de los académicos sí es un poco hacia, o sea, citarte las 7000 fuentes consultadas y como dice fulano, sutano, perengano, que no está mal, pero que no abunden en eso, porque no es una revista académica, ¿no? Entonces, son dos tipos de texto, ¿no? En realidad. Y pues ya para terminar, ¿cuál cree usted que es el papel actual de las personas que saben corregir textos y que justo van a pedir trabajo como correctores de estilo? ¿Tienen que acomodarse a otro puesto o tienen que entrarle directo a la mesa de redacción? O, pues no sé qué está pasando con esta figura. Pues mira, o sea, yo creo que sí, yo creo que de alguna manera sí se le está dando cierta importancia. Yo lo he visto porque, digo, como tengo muchos de mis ex compañeros de periódico, etcétera, se están dedicando a eso, pues, ¿no? Tanto la edición como la corrección, sobre todo la edición, ¿no? Entonces, incluso en medios electrónicos, que se pensaría, digamos, que no son tan importantes porque generalmente se manejan textos que mucho más cortos, mucho más escuetos, etcétera, y sin embargo sí hay un manejo del estilo. Yo creo que los medios a los medios que sí les interesa hacer las cosas bien, sí valoran al corrector, pues, ¿no? Pero sí creo que ya se espera que el corrector de estilo sea más un editor. Y no quiere decir que un simple corrector, porque yo creo que el corrector es la base, pues, de la edición. Pero se espera que el corrector de estilo tenga además, ¿no?, las posibilidades de ser un buen editor.